La peste, por Albert Camus, capítulo 1, parte 4. Ryu marcó al Servicio Municipal de Derratización, a cuyo director conocía. ¿Había oído hablar de la gran cantidad de aquellas ratas que estaban muriendo al aire libre? Mercier, el director, había escuchado que hablaban de ellas, y en sus mismas oficinas encontraron 50. Se preguntaban, en fin, si el asunto era serio. Ryu no podía juzgar, pero creía que el servicio de control de roedores debía de intervenir. Sí, dijo Mercier, con una orden. Si crees que vale la pena, puedo tratar de obtener una orden. Eso siempre vale la pena, dijo Ryu. Su criada acababa de informarle que había recogido varios cientos de ratas muertas en la fábrica donde trabajaba su marido. En ese instante fue más o menos cuando nuestros compatriotas comenzaron a inquietarse, pues desde el 18 las fábricas y los almacenes estaban llenos de cientos de cadáveres de ratas. En algunos casos fue necesario matar a los animales que aún agonizaban. Pero desde los barrios extremos hasta el centro de la ciudad, por todos los sitios que el doctor Ryu atravesaba, en todos los lugares donde se reunían nuestros compatriotas, las ratas permanecían amontonadas en los basureros o haciendo fila en el arroyo. Desde ese día, la prensa vespertina trató el asunto y preguntaba al ayuntamiento si iba a encargarse o no de ello y qué medidas de urgencia tomarían para librar a su jurisdicción de esta invasión repugnante. El ayuntamiento no proponía nada ni tomaba ninguna medida, pero empezó por reunirse en consejo para deliberar. Se dio la orden de que cada mañana el servicio de derratización recogería al amanecer las ratas muertas. Cuando terminara la recolección, 2 coches del servicio tenían que llevar a los animales al departamento de incineración de la basura para quemarlas. Sin embargo, en los días siguientes la situación empeoró. El número de roedores recogidos crecía y crecía, por lo que la recolección era cada mañana más abundante. Las ratas empezaron a salir y a morir en grupos al 4.º día. Desde las cavidades del subsuelo, desde las bodegas, desde las alcantarillas, subían en largas filas titubeantes. Se tambaleaban al ver la luz, giraban sobre sí mismas y morían junto a los seres humanos. En los corredores y callejones, durante la noche se oían distintivamente sus chillidos de agonía. Por la mañana, en los suburbios se hallaban extendidas en el mismo arroyo con una pequeña flor de sangre en el hocico puntiagudo. Unas hinchadas y putrefactas, otras rígidas con los bigotes erguidos. En la ciudad misma las podían encontrar en pequeños montones, en los descansos de las escaleras y los patios. También morían de manera aislada en los salones administrativos, en los patios de escuelas o algunas veces en las terrazas de las cafeterías. Nuestros compatriotas, estupefactos, las descubrían en los lugares más concurridos de la ciudad, ya fuera la plaza de armas, los bulevares o el paseo de Front de Mai. Cada tarde se hallaban contaminadas. La ciudad limpiada de animales muertos al amanecer, poco a poco las iba encontrando cada vez más numerosos durante el transcurso del día. En las banquetas le había sucedido a más de un paseante nocturno sentir bajo los pies
la masa elástica de un cadáver aún fresco. Parecía que la tierra misma donde estaban plantadas nuestras casas se purgaban así de su carga de humores, puesto que dejaban subir a la superficie los forúnculos y secreciones que las minaban por dentro. Nuestra pequeña ciudad estaba atónita, tan tranquila hasta entonces. Había sido conmocionada en pocos días como un hombre de buena salud cuya sangre espesa comienza de repente una revolución. La situación se salió tanto de control que la agencia Ransdorf, que hace informes de investigación y documentación completa sobre cualquier asunto, anunció mediante una transmisión radiofónica de noticias gratuitas que 6.231 ratas habían sido recogidas y quemadas solamente durante el transcurso del día 25. Dicha cifra, que daba una idea justa del espectáculo cotidiano que la ciudad tenía ante sus ojos, acrecentó la confusión. Hasta ese momento nadie se quejaba, pues era considerado solamente un accidente desagradable. Ahora ya se daba cuenta de que este fenómeno incalculable, de origen desconocido, empezaba a ser una amenaza. El viejo español asmático era el único que seguía frotándose las manos y repitiendo: "Salen, salen, salen", con una alergia senil. El 28 de abril, Ransdorf informó que cerca de 8.000 ratas habían sido recogidas y la ansiedad llegó a su colmo en la ciudad. Se pedían medidas radicales. Se acusaban a las autoridades y algunas personas que tenían casas junto al mar planeaban irse de ellas. Pero al día siguiente, la agencia anunció que el fenómeno había cesado bruscamente y que el servicio de derratización solo había recogido una cantidad insignificante de ratas muertas. La ciudad, por fin, sintió calma. Sin embargo, ese mismo día, cuando el doctor Ryu estacionaba su carro frente a la casa, al mediodía, vio que por el extremo de la calle el conserje caminaba penosamente, con la cabeza inclinada, los brazos y las piernas separados del cuerpo como si fuera un títere. El viejo venía apoyando en el brazo de un cura que el doctor conocía. Era el padre Panelux, un jesuita erudito y militante con quien hablaba algunas veces y que era muy querido en nuestra ciudad, incluso por los que no eran seguidores de la religión. Los esperó. El viejo Michel tenía los ojos relucientes y la respiración sibilante. No se sentía bien y quería tomar un poco de aire, pero fuertes dolores en el cuello, en las axilas y en las ingles lo doblaron a pedir la ayuda del padre Panelux. Me están saliendo bultos. Quizá hice algún esfuerzo. El doctor sacó el brazo por la ventanilla y revisó con sus dedos la base del cuello que Michel le mostraba. Tenía ahí una especie de nudo de madera. Acuéstese, tómese la temperatura. Volveré a verlo por la tarde. El conserje se fue. Ryu preguntó al padre Panelux qué pensaba del asunto de las ratas. Dijo el padre, seguramente es una epidemia. Y sus ojos se abrieron detrás de unas gafas redondas. Al finalizar el desayuno, Ryu leía de nuevo el telegrama del sanatorio que anunciaba la llegada de su mujer, cuando de repente sonó el teléfono. Era un antiguo cliente, empleado del ayuntamiento. Padecía desde hace mucho tiempo de estenosis aórtica.
y como era pobre,